5 minutos de las 6 de la tarde. No te puedo. Lo que sube la temperatura en menos media hora. Claro, empezamos con 28, 29,1. Señores, acá está muy lindo, estamos frescos. Pero en la capital federal le informamos a toda la gente que nos mira. Hace mucho calor. ¿Cómo está tu ciudad? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Cuándo te enganchaste? ¿Cuándo nos descubriste hoy? Bienvenidos. Esto es Cómo Estamos Hoy. Y estamos hablando de la actualidad y debatiendo con vos. 11 58 35 87 69. Puedes dejar tu mensaje porque el próximo tema... Mirá cuál es, ¿eh? ¿De qué hablamos, amigos? Cuando hablamos de procesos creativos. ¿De qué estamos hablando? Nos metemos en el tema, ¿eh? Ahí está. La creatividad como herramienta para cuidar el bienestar emocional. Y por supuesto vino la persona correcta. Fuerte aplauso, señores, para Facundo Arena. Gracias. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por recibirme. Muy feliz, muy contento de estar acá. Qué lindo escuchar eso. Muy feliz. Viste que nos cambia la vibra. Estamos bien, pero nos pone mejor todavía. Y bueno que lo sepan. Está bueno. Bueno, nos metemos en esto, en el camino de la creatividad. Y vamos a ampliar, que dentro de poco hay un evento que nos vas a contar. Dale. Pero, ¿en qué puede inferir la creatividad en el futuro nuestro? Yo creo que ese proceso? Yo creo que la creatividad mejorarnos más que nada. Es sanadora, aporta entusiasmo, motivación, bienestar, da energía, da un sentido, un propósito a la vida. Cuando hablamos de creatividad hablamos de hacer algo, ¿no? De hacer algo que a uno lo motive, lo inspire. ¿Un para qué? ¿Un por para qué? Tener una idea, un proyecto, un emprendimiento, algo que sea una expresión de uno. Pero eso para eso hay que también, que un poco lo decías, ¿no es cierto? Esto de escucharse, sí, ¿no? Hacer esa pausa es simbólica, ¿no? Que quiero, que a veces no lo hacemos, ¿es correcto? Sí, hay algo que necesita lo creativo hoy en día, es espacio, ¿no? Espacio, aburrirnos, calmarnos, no estar corriendo dentro de tantas cosas, porque en esos momentos de espacio suceden las ideas, sucede la inspiración, uno puede conectarse con lo que quiere expresar, ¿no? ¿Por qué hablamos hace poco acá de esto del aburrimiento? ¿Por qué nos cuesta tener el espacio de aburrir? Ya no nos aburrimos. ¿Por qué no permitimos aburrirnos? Y yo creo que en gran medida tenemos la respuesta para los chicos, ¿no es cierto? En el celular ocupa tiempo y espacio hoy para todos nosotros, ¿no? Y todo lo que recibimos a través de eso. Y la verdad que el aburrimiento también tiene como un poco de mala prensa, ¿vieron? Como que está medio mal visto. Y si uno estudia la historia de los grandes creativos, los grandes artistas de la humanidad, todos han tenido casi por ritual o por rutina momentos de ocio o de aburrimiento, momentos de no hacer nada para ver qué pasa. Eso es lo más importante, ¿no? La nada para ver qué pasa, qué es lo que aparece. ¿Qué pasa en nosotros en el aburrimiento? Bueno, muchas cosas. Hay muchas cosas que las estamos procesando internamente. Las ideas generalmente son cosas que uno ya las viene trabajando y en algún momento, en la ducha generalmente, o cuando salís a correr, aparece, ¿no? Y es una expresión de una necesidad que uno tiene, ¿sí? Yo siempre digo que las ideas surgen como de dos grandes polos, o de nuestros sueños o de nuestros dolores. Ajá. Hay cosas que deseamos, hay cosas que queremos que sucedan y uno puede pensar ideas a través de ello, y también hay cosas que nos molestan, que nos generan dolor o incomodidad o lo que sea, y eso también puede ser una oportunidad para generar ideas. El tema es cuando no nos damos el espacio para conectarnos con el sueño o con el dolor, con cualquiera de esos polos. Pero con un poquito de espacio, con un poquito de intencionalidad, uno puede estar inspirado muy rápidamente. Y dentro de esa inspiración, ¿cómo me conecto yo? Para la gente que está viendo, dice, pero ¿cómo me conecto? Qué fácil lo dice. Es muy fácil. ¿Cómo me conecto con mi sueño? Es muy fácil. Yo siempre digo que el primer paso es hacer lo que a uno le gusta. Es muy difícil ser creativo haciendo algo que no te guste. Entonces la primera pregunta es ¿qué te gusta hacer? O si estoy haciendo lo que me gusta. Si lo estás haciendo, tal cual. Pero hay mucha gente que quizás no lo tiene muy claro, ¿no? Entonces está bueno que nos demos ese espacio para hacernos esa pregunta. ¿Qué me gusta hacer de verdad? ¿Qué disfruto? ¿Con qué me conecto? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me estimula la curiosidad? Y si no lo sabes, hay que probar. La gente que se ha acercado o se acerca a vos por este tema, ¿qué te dice? ¿En qué ayudaste? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué paredes te encontraste? La gran pared es el miedo. Porque en cuanto uno tiene una idea, lo que viene inmediatamente después son las excusas, el miedo a fallar, el miedo al error, al fracaso, todo ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros en el laboratorio llamamos estructuras limitantes, que son las historias que nos contamos para evitar pasar a la acción, ¿no? El cuentito que uno se cuenta. El cuentito que uno se cuenta, tal cual. Me falta tiempo, no falta dinero, no tengo los contactos, no tengo el talento, un montón de historias que uno se cuenta, ignorando que cuando uno crea algo, lo que uno crea también lo crea uno. ¿Entendés? Entonces, cuando uno crea algo... Para atrás, dale. Doy un ejemplo. Vamos. Si yo me pongo a escribir un libro y nunca escribí un libro, escribí un libro en mi vida, mientras lo voy escribiendo me convierto en escritor.
Correcto, lo estás creando, Claro, entonces, estás creando al escritor. Exactamente, el libro me está creando a mí como escritor, y eso con cualquier disciplina o con cualquier proyecto. Por lo cual, el gran desafío es pasar a la acción y empezar a recorrer un camino en el cual uno va a aprender un montón. Y muchas veces, tomo lo que acabas de decir, muchas veces vemos en el otro, ay, podrías hacer esto, y no nos permitimos a nosotros, ¿no? Decirnos, crea algo, ¿no? Permitite ese silencio y empujar un sueño o un dolor. Sobre todo porque yo realmente creo que vinimos a crear cosas, todos los seres humanos. Y animarnos a pensar inédito a veces también, ¿no? Parece como una cosa muy disruptiva y que es solo para creativos, pero es una etapa ideal de la humanidad pensar inédito todo, ¿no? Es un gran momento. Es un gran momento. Y sobre todo hay muchas personas hablando de la inteligencia artificial y todo lo que la inteligencia artificial está modificando nuestra manera de trabajar y de hacer, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos que se llama inteligencia artificial generativa, no creativa. El creativo sigue siendo uno en su modo de usar esa herramienta. Le doy un ejemplo. Si uno no le hace una buena pregunta a ChatGPT, ChatGPT te va a responder alguna obviedad seguramente. Mira, perdón, de eso es especialista Lola Correa. No, porque siempre nos educa para bien de cómo, ¿no es cierto? De cómo preguntar, claro. cómo decimos, la educo, Sí, hay que dirigirla. La dirigir, hay que ¿no, Lola? dirigirla, Eso, el creativo es uno. Claro, bueno, cuando empezamos, porque hace un año cuando arrancamos el programa, surgió esto de quién estaba usando la IA, aunque fuera de forma básica, ¿no? Y yo les decía que tenía unas peleas bárbaras con mi inteligencia artificial porque me mandaba información que además era falsa. Estaba mal, claro. Entonces, lo que me di cuenta era que con la información que yo tenía que ir educándola a ella. Por ejemplo, tengo presbicia, escribime en mayúsculas. Entonces, y ponémelo todo en un solo texto, porque así lo puedo copiar y exportar a otra cosa que me sirve. O, por ejemplo, está cerrado, busca bien la información y elegí los portales que te digo. No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Vale. Clarín, Nación, Infobae, Página 12. Busca exactamente. Claro. O sea, se establece una relación con la máquina. Yo siempre le digo, cuando tuvimos nuestra primera computadora, ¿no? Que al Control Shift. Había que programarla casi, claro. ¿No? Entonces era una locura. Me parece maravilloso, me quedo con esta frase hermosa, me la llevo, las ideas salen de nuestros sueños o de nuestros dolores. Y a mí se me vino a la mente una charla que dio Lucrecia Martel, y que decía que todo lo que está pasando ya lo hemos visto en las películas. Entonces, que realmente el ser humano tiene una gran responsabilidad para proyectar a futuro, pero para bien. Para bien. Como estamos hablando de lo laboral, que me parece que es lo que está atravesando a todas las profesiones, porque todos estamos, ay Dios, esto lo va a hacer una máquina, ay Dios, lo va a hacer la inteligencia, ay... ¿Vos qué pensás en positivo cuando se reúnen todas estas mentes maravillosas que leo ahí, ¿no? Vos, Natalia, Marianela. ¿Qué ideas hay de qué podemos hacer para que esto salga bien? Porque yo estoy muy distópica, muy un futuro negro, veo un túnel y no sé si hay fondo. ¿Qué podemos pensar en positivo? ¿Qué imagen tenés? Yo lo que veo es que, a ver, primero estamos viviendo algo que no hemos vivido nunca en la historia de la humanidad, que es una gran fuente de información en el bolsillo de cada uno de nosotros y también de referencia, ¿no? Porque a veces le hacemos preguntas y nos ayuda a tomar decisiones, y eso está buenísimo. Pero hay algo que no va a dejar de existir nunca y yo creo que va a tomar cada vez más relevancia, que es el deseo de los seres humanos de conectarnos entre nosotros. Eso es natural, lo tenemos en los genes, forma parte de nuestra biología. Los seres humanos estamos para conectarnos entre nosotros. Y yo creo que en la medida en que la inteligencia artificial vaya ocupando lugares, nosotros como seres humanos vamos a encontrar oportunidades para reinventar esos vínculos. Pero Facundo, eso no es lo que se ve. Lo que se ve es una desconexión entre las personas. A ver, hay datos y datos, ¿sí? Hay alguna percepción, no sé, cualquiera que esté mirando sabe que nos peleamos con mayor facilidad que la de encontrarnos. Es horrible, odio decir esto, ¿no? Pero me parece que es lo que sentimos todos. Sí. Yo lo tomo, si querés, en un término quizás como un camino más filosófico. Esto es como un ejercicio de crecimiento en nuestra conciencia y en nuestra manera de vivir. Somos la generación, a mí me gusta decir esto, somos la generación
que fumaba en el 70 o en el 80. Pensábamos que no pasaba nada con fumar y después descubrimos que había consecuencias y aprendimos a regular eso. Y creo que está pasando lo mismo con las redes sociales y con la inteligencia artificial. Nosotros, lamentablemente, nos vamos a dar algunos golpes y van a haber bajas, pero creo que de esto va a haber una conciencia que nos va a ayudar a construir una nueva sociedad, una nueva cultura. Facundo, ¿influye el entorno, para bien, para mal, para ser más creativo, para que yo sea más creativo, mi entorno directo? El entorno crea con uno siempre. No hay manera. El lugar en el que vos estás y la gente que te rodea tiene muchísima influencia sobre tu manera de ver. ¿De quién me tengo que rodear? ¿O de quién no? Ayúdame a seleccionar. A ver, el gran desafío es encontrarte con personas que te inspiran. Esa es la verdad. Que puede ser una mamá o un papá, Sí, claro. o puede ser un tutor, o puede ser un maestro, o puede ser algún profesional que quizás lo seguís por YouTube. Pero creo que las personas tenemos como ese gran desafío, ¿no? Aunque sea vincularnos a la distancia con aquellas personas que decimos, "Ah, yo quiero ser como ese". Yo siempre digo que sea igual, o mejor digo, superior a mí. No, digo, los que están alrededor. Es que tu entorno- Por inspirar, ¿eh? Con esa referencia tu entorno te eleva, te estira. Sí. Esto de, ahí nos metemos en el evento, de Inspira, porque dice ahí abajo, Dire, animarse es humano. Sí. Esto de animarse, lo leo y digo, y sí, obvio, pero nos falta animarnos. Nos falta ¿cierto? animarnos, sí. Por eso hacemos un evento de varias horas respecto al tema. Animarse es humano también es un poco una respuesta a los tiempos de inteligencia artificial. Claro. Es un poco... Y a veces alguien se anima sí. y tenemos grandes boicoteadores. Sí. Y el boicot no solamente viene de los enemigos supuestos, a veces viene de los entornos pequeños y de la gente que nos quiere por los propios miedos de esa gente. Hablas de más allá del auto boicot, hablas del Exactamente. entorno, de Sí, afuera. el círculo más en esos inmediato. términos que vos le decías, Dale. ¿no? De con quién nos rodeamos. Muchas veces hay gente en una familia que quiere algo, pero por tradición o por determinadas creencias, son los primeros que pueden aplastar esa idea, por más amor que tengan, pero también pueden ser un boicot. Y cómo defendernos de eso cuando estamos en un camino. Yo adhiero totalmente y practico esto, y sería muy buena alumna tuya, pero también hay que reconocer que hay veces que puede ser difícil esto, porque alguien que está tratando de hacer, de golpe, el consejo del buen amigo, de la mamá, Hay que escuchar. ojo con esto, tené ¿Pero cuidado. por qué? ¿Porque no confían? ¿Porque no ven lo que yo veo en mí? Lo que tiene de lindo lo creativo, buenísimo, sí, está buenísimo el tema. Lo que tiene de lindo lo creativo es que cuando uno entra en contacto con su propia creatividad, pasan cosas que a veces son tan fuertes y tan poderosas que van mucho más allá de lo que puedan decir cualquiera, Ah, ok. hasta tu círculo más interno. Yo te doy un ejemplo. Yo soy músico. Sí. Ay, sí. Y a mí me... Estaba pensando y en a mí eso. me pueden... ¿Cómo vas a vivir con la guitarra? Por eso inventé esto. Yo soy músico y a mí me pueden haber dicho, mira, sos un malísimo músico, cantás mal, tus canciones apestan, todo lo que quiero. Pero nadie puede negar lo que yo siento cuando pongo las manos sobre el teclado, sobre el piano. Eso es muy fuerte para mí. ¿Qué es el Gaiki? ¿Entendés? O Gaiki, corregime. Gaiki es un laboratorio de creativos. Dale, a ya ver. tenemos 7 años de trayectoria. Tenemos más de 1.500 facilitadores de la creatividad en 40 países. Un Mirá. facilitador de la creatividad es una persona que facilita un espacio para que la creatividad suceda. Espera, pausa. Sí. ¿Y cómo nace esto? Vamos al día antes que digamos, mañana nace Gaiki. ¿Cómo nace esto? En realidad nace por un camino personal de esta búsqueda de unir mi creatividad con mi vida cotidiana. ok. Mi búsqueda original en realidad es entender cómo hace la gente que se dedica a lo que le gusta para funcionar. Esa fue como mi pregunta inicial. Ok. Empecé a estudiar a la gente que hace lo que le gusta. Y cuando los empecé a estudiar y los empecé a entrevistar, me encuentro con que todos son creativos. Hay una altísima dosis de creatividad en la persona que hace lo que le gusta. Y ahí empiezo a estudiar lo creativo hace ya más de 15 años, ¿no? Y ahí en ese camino, ¿muchos miedos superaste o descubriste, tuve un miedo fundamental? No, fue mi propia vida, porque yo no tenía una vida en la cual había lugar para hacer lo que me gustaba. Yo vivía en la vereda de enfrente. ¿Hasta qué dijiste, yo cruzo? Hasta que un médico me dijo que le fui a pedir vitaminas porque no me sentía bien, porque ver. mi cuerpo me decía que la vida así no va. Yo le fui a pedir vitaminas al médico y el médico me hizo los estudios y después de hacerme los estudios me dice, ¿y cómo es un día de tu vida? Y yo le cuento cómo era un día de tu vida y me responde, ¿y cuándo sé lo que te gusta? Y yo le digo, no tengo tiempo, no sé, un fin de semana si puedo. Me dice, Para hacer- bueno, fíjate porque la vitamina que vos necesitas viene de hacer lo que te gusta. La energía viene de hacer las cosas que te gustan. Qué fantástico. Gracias a ese médico. Pero qué fantástico lo que estás diciendo, porque lo decís livianamente, porque ya lo sí, pasaste. pero fueron muchos años de... Claro. Sí. Y hay gente que está escuchando y quizás está transitando antes de cruzar esa Sí. vereda. Sí, yo salí de ese consultorio y dije, ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque mi vida estaba en la ¿Cómo vereda fue? de enfrente.
Y lo primero, bueno, a mí me gustaba escribir también, Sí. aparte de hacer música. Entonces dije, voy a escribir sobre la gente que hace lo que le gusta, Sí. para entenderlos. Ok. Y de paso, en el proceso, aprendo yo y escribo un libro. Y ahí empecé a escribir un libro que se llama El Camino de la Creatividad y que lo pueden bajar gratis desde gaiki.org. ¿Cómo buscaste esa información? Me fui poniendo en contacto con personas que yo veía que hacían lo que les gustaba. Empecé por amigos y familia y fui expandiendo. ¿Y qué historia te impactó más de ese, lo voy a leer, pero Sí. dentro de ese libro? ¿Qué historia escuchaste? Decís, che, sí, esta historia Bueno, va acá. Hubo una que para mí fue muy disruptiva porque me definió el horizonte. Yo no llegué a entrevistar a Steve Jobs porque se me murió en el medio. Se me murió en el 2011 y yo ya estaba ahí como... Pero llegué a entrevistar a sus mejores amigos, al equipo de trabajo que tenía él, al padrino de su hija. Entrevisté a mucha gente de su círculo. ¿Y? Una de esas personas, Andy Hertzfeld, que era un ingeniero de Apple hace muchos años, me dijo algo que me marcó para siempre. Yo le pregunté cómo organizaba su tiempo entre tantos proyectos que él tenía, ¿no? ¿Cómo hacía para organizar? Y él me dijo, yo organizo mi agenda con una sola variable, que es el entusiasmo. Si algo me entusiasma, en la agenda tiene prioridad. Si algo no me entusiasma, lo relego. Y yo dije, eso es lo que yo quiero. Algún día yo quiero poder eso. Sí. Hacia eso quiero ir yo. Y bueno, eso me... Esa nada. historia está en el libro. Está en el libro, sí. ¿Me acompañás a que veamos esto juntos? Mirá, Dale. mirá, ¿lo vemos? Mirá, dale, vamos. En peligro los trabajos y la existencia de lo humano. La vigilancia, todo esto es la ciencia ficción del siglo pasado. Vigilancia 24/7 de los ciudadanos. Imposibilidad de distinguir realidad de invención digital. Contaminación, expediciones espaciales a ver si logramos salvar a la población. Todo lo que nos está pasando lo habíamos visto en las películas, en los libros. Parte de lo que nos pasa, de esa angustia loca de nuestro tiempo, es que la profecía se cumplió. Y ahora yo digo, ¿no será que la profecía genera el cumplimiento? Como no tenemos muchas chances como especie y nos quedan pocos tiros para hacer, yo propongo que consideremos inventar con el cine, con la literatura, con el teatro, con el micro relato de las redes, inventemos el futuro para que dentro de 100 años las cosas estén un poco mejor. Nosotros tenemos la responsabilidad y la maravilla de nuestro trabajo. Y a ver, el libro a ver si le suena. Robots de aspecto humano. Ahí empieza otra vez. ¿Qué más? Qué impresionante. maravilla. Es decir, todo lo vimos, Lola, como dijiste vos, en una película. Sí, ya lo vimos en una película. Claro, este reel yo lo subí hace una semana porque me Sí. impactó mucho esta charla de Lucrecia Martel, que realmente es un ser supremo de una inteligencia maravillosa, y cómo ella realmente justo apunta a lo que vos decís, que es que igual que hemos creado barbaridades como humanidad, esa misma creatividad nos puede salvar. Porque toda esa creatividad que nos hablaba de futuro, en realidad nos estaba avisando de con qué cosas teníamos que tener cuidado. Y tiene que ver justamente con tu trabajo. Que empecemos a pensar, a proyectar ese futuro, pero de forma positiva. Así es. ¿No? Así es. Esa es un poco la misión del laboratorio nuestro. Eso es lo que deseamos, un mundo más creativo. Y eso significa que más personas confíen en que pueden ponerle una flor al mundo a través de su creatividad, ¿no? Facundo, a eso nos dedicamos. Nos animamos, ¿eh? El 13 de diciembre, ¿nos invitás? Invitá a la gente allá. Este sábado 13 de diciembre es el Gaiki Inspira, es el festival más grande de creatividad e inspiración de Hispanoamérica. Participan cientos de personas. Van a haber 16 facilitadores creativos desde las 11 de la mañana hasta lo que dé. Es abierto, gratuito y en modalidad virtual, y el objetivo es que se conecten con su creatividad. Cada facilitador va a tener 15 minutos para inspirarlos, desafiarlos y conectarlos con sus ideas, y que terminen el año con la motivación necesaria para que el 2026, bueno, cada uno tenga su proyecto, ¿no? Y deje los miedos atrás. Y deje los miedos atrás. Así. Señores, aplausos, Bravo. a Facundo Arena. Un placer conocerte, Muchas gracias. Te abandono un poquito acá, que voy para este lado.